Compañeros, estoy grabando nuestra clase y pues en dos segmentos. El motivo es que en la memoria de mi tablet solo pueden grabarse inicialmente alrededor de 32 a 33 minutos y luego ya el tiempo complementario. Entonces, pues retomemos lo que estaba explicando sobre las formalidades judiciales en la elaboración de nuestro escrito de demanda, y estábamos comentando que las cantidades y las fechas las tenemos que escribir nosotros con letra, no con letra y con número, como ya les había dicho. Y la razón, como lo comenté también, es la seguridad jurídica. ¿Qué puede pasar si nosotros no lo hacemos de esta manera? Imagínense ustedes que haya una reclamación por 1 millón de pesos y que nosotros escribimos el 1 millón de pesos con número, y que pues por alguna razón el demandado tiene el acceso y la posibilidad de quitarle unos 3 ceros a nuestra cantidad, y entonces en lugar de estar reclamando 1 millón de pesos, estaríamos reclamando 1000 pesos, y pues esta cantidad es muy fácil de solventar. Entonces no estaríamos seguros nosotros. Ahora, si lo ponemos con letra y con número, ¿a qué le haría caso el juzgador? ¿A la redacción que dice 1 millón de pesos o a la redacción alterada que le quitaron los 3 ceros y que dice 1000 pesos? Entonces lo pondríamos en una situación pues difícil y obviamente de inseguridad jurídica para el actor. Entonces no es necesario, hay que anotar las cantidades con letra, solamente con letra. Incluso cuando ustedes elaboren algún documento, específicamente títulos de crédito, pues traten ustedes de no cometer ese error donde ustedes anotan la cantidad con letra y además con número, porque pueden prestarse a confusiones. Entonces anótenla solamente con letra. Ahora, ¿qué puede pasar si nosotros pues anotamos una fecha y en lugar de utilizar letra utilizamos número? Pues esa fecha, en lugar de darnos una seguridad jurídica, pudiera ponernos en riesgo, porque nosotros en las fechas señalamos cuándo se celebraron los actos jurídicos. Imagínense que una fecha es alterada de alguna forma por la parte contraria o por quien tenga algún interés opuesto al interés del actor, y entonces pone una fecha donde nuestra acción ya haya prescrito. Entonces vamos a encontrarnos en un verdadero problema, porque no obstante que nosotros podamos demostrar la existencia del derecho, pero por el tiempo sería un derecho que no se ejerció en tiempo y que ya prescribió en favor del demandado. Entonces nosotros tenemos que ser muy muy cuidadosos. Acuérdense ustedes siempre, cantidades y fechas las escribimos con número. Lo único que pues se salva de esta prevención son los artículos de la ley. Nosotros los artículos de la ley sí los podemos escribir con número. No habría ningún problema si alguien altera uno de los artículos de la ley, porque pues los artículos de la ley ya constan en la misma ley. El juez es un conocedor del derecho, entonces no va a ocasionar problema alguno esa confusión. Entonces los artículos sí los tenemos que escribir o los podemos escribir con número. Todos los escritos deben ir firmados en la última parte de nuestro escrito, específicamente la demanda. Los tiene que firmar siempre el actor, y también la ley marca que los firme el abogado patrono. Entonces tiene que llevar las firmas de ambos. Les comento, podemos utilizar las hojas de ambos lados, y fíjense bien, una buena costumbre que debemos nosotros pues preservar, aunque no la marca la ley, es que enumeremos nuestras hojas en el orden progresivo, para que cuando presentemos nuestros escritos desde la demanda, pues la demanda, si por alguna razón eh, pierde su continuidad, a lo mejor se le rompe la grapa, pues que no haya problema en el orden de nuestra redacción. Entonces es conveniente que nosotros enumeremos nuestros escritos en la parte superior de la
del texto de la demanda. Fíjense que la demanda antiguamente se llamaba libelo. Libelo quiere decir un libro pequeño, y se llamaba libro pequeño porque pues las hojas de la demanda son varias, independientemente de que solo lo hagamos por el frente o que lo hagamos por el frente y el reverso. Pero si nosotros consideramos las hojas de la demanda, después de las hojas de la demanda, como hoy se nos marca, ¿verdad?, la situación de las pruebas, más nuestros documentos fundatorios de la acción, aquellos donde consta el título o causa de la acción, más las copias de traslado, etcétera. Pues nosotros cuando tenemos un paquete de nuestra demanda, pues tenemos un conjunto de documentos que se asemejan a un libro pequeño. Por eso se le llamaba antes libelo. Entonces, cuando a veces en la redacción alguien utiliza el libelo, ya sabemos que se está refiriendo a la demanda y que es también una forma de llamarle a la misma. Ahora miren, vamos a ver nosotros la estructura de la demanda. Y pues acuérdense que ya vimos ahorita requisitos de fondo y requisitos de forma o formalidades judiciales. Solo para concluir, las formalidades judiciales, además de darnos seguridad jurídica en que no se altere lo que nosotros estamos pidiendo, pues tienen como objeto que lo que nosotros decimos pueda ser entendido por el juez. También los requisitos de fondo. ¿Por qué? Porque el juez necesita saber quién demanda, qué demanda, contra quién demanda, con qué hecho se funda, con qué derecho se funda. Necesita saber el juez del conocimiento. También para que permita el establecimiento de los puntos controvertidos o de la litis, porque el demandado, al recibir la demanda, pues tiene que formular una contestación. Y si es una demanda que no guarda un orden metodológico, pues a lo mejor el demandado tampoco puede sujetarse a ese orden metodológico y va a ser en perjuicio de la comunicación y obviamente de la administración de justicia, porque el demandado no va a entender lo que le dice el actor y el juez no va a entender lo que le dice el actor ni lo que le contesta el demandado. Entonces, la razón de que nosotros observemos los requisitos de fondo y también cumplamos con todas y cada una de las formalidades judiciales que están en el código, pero también aquellas que permiten un adecuado entendimiento, es que haya una buena comunicación. Si no hay esa buena comunicación, pues todavía es más difícil la administración de justicia a cargo del poder jurisdiccional. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, hay que saber los requisitos de fondo y hay que saber las formalidades judiciales. Ahora, conociendo unos y otros, cómo se estructura la demanda. Miren, les hice un pequeño cuadrito, a ver, lo tengo por acá. Sobre aquí está, miren, sobre las partes de la estructura de una demanda, y ahorita las vamos a ver una por una. Miren, aquí dice la estructura. Primero, nuestra demanda va a tener una parte introductoria, después va a tener un capítulo de prestaciones, después va a tener los hechos, después va a tener las pruebas, después va a tener el derecho, después va a tener nuestros puntos petitorios, al último debe tener las firmas del actor y de su abogado patrón. Ahora vamos explicando cada uno de ellos. Miren, cuando nosotros señalamos el capítulo introductorio, nosotros estamos hablando que ahí lo primero que señalamos pues es el juez del conocimiento. El juez del conocimiento o juez acuo, pues a quien nos dirigimos como ciudadano juez, honorable juez, etcétera, pues es lo que va encabezando la demanda. Pero hay algo que acá nosotros debemos observar. Miren, acá está una demanda que tengo. En la parte superior de nuestro margen derecho, ¿verdad? Nosotros vamos a anotar los datos principales de identificación de nuestra demanda. En ese momento nosotros, cuando la elaboramos, pues no sabemos qué expediente le vaya a tocar, pero sí sabemos qué tipo de juicio estamos promoviendo, la vía de su tramitación,
y quién es el actor y quién es el demandado. Entonces esos datos los vamos a anotar. En los escritos subsecuentes, desde que se contesta la demanda y todos los escritos posteriores, ya se va a saber, además de estos datos, el número de expediente y el juzgado específicamente, porque cuando nosotros iniciamos nuestra demanda, nosotros anotamos el nombre del juez, pero puede ser juez en turno si en el lugar haya varios, entonces aún no sabemos a qué juez en turno le toca, pero ya de los escritos subsecuentes a la demanda, obviamente ya sabemos el número de expediente y el juez del conocimiento, entonces ya lo anotamos. Entonces en nuestra parte introductoria, acuérdense hasta arriba, los datos indispensables del juicio para identificarlo. ¿Cuál es la razón? Pues que si se llegase a traspapelar nuestro escrito de demanda, pues pueda ser fácilmente ubicable y pues colocado dentro del expediente que corresponda. Después los datos del juez. Miren, acá la demanda que escogí pues es una demanda que formuló algún compañero. Fíjense, para que vean que a veces, no obstante lo que les decimos, se comete ese error. Miren, aquí en la parte superior le puso mi compañero C juez. Acuérdense, no abreviaturas. Completo, ¿verdad? Para que no se preste a ninguna confusión. Después, en la misma parte introductoria, pues va el nombre del abogado, digo, del actor, el nombre de su abogado, su domicilio particular, su domicilio para recibir notificaciones personales, quiénes son las personas a quien autoriza para recibir notificaciones personales. Después, en un segundo párrafo, qué tipo de juicio está promoviendo, qué vía de tramitación es la que se lleva a cabo, quién es su demandado, qué domicilio le señala para ser llamado a juicio, y también pues la mención de el domicilio que le señala para ser llamado a juicio. Miren, aquí están los dos pequeños párrafos, acá están los dos párrafos iniciales de la parte introductoria de la demanda, ¿verdad? Bueno, luego va nuestro capítulo de prestaciones. Acuérdense que este capítulo de prestaciones es súper importante. Se los repito porque lo comenté anteriormente. Prestación que nosotros no reclamemos, y específicamente en materia civil, el juez, no obstante que se dé cuenta que nos asiste el derecho para haberla reclamado, si no la reclamamos, pues no puede condenar al demandado a cumplirla. Tenemos que ser exhaustivos y ponerle todas y cada una de las prestaciones. Nosotros podemos pedir varias cosas, entonces ya vamos a tener también que enumerarlas. Como hay varios capítulos de nuestra demanda, desde el de las prestaciones, de los hechos, pruebas, derecho, nosotros vamos a escoger cómo enumerar nuestro capítulo de prestaciones de forma distinta a los demás capítulos para que también se distingan. Entonces vamos a pensar acá, miren, por ejemplo, en esta demanda que tenemos nosotros, en las prestaciones, para distinguir una de otra, le pusieron con letra mayúscula A, B, y nada más tenía dos prestaciones, pero pudieran tener más, entonces utiliza el número de letras que sean adecuados para las prestaciones que está reclamando. Después de que nosotros señalamos las prestaciones, ya en la estructura de nuestra demanda, pues viene nuestro capítulo de hechos. También escogemos nosotros como, después de las prestaciones, ya vienen nuestros hechos, y nosotros, los hechos de la demanda, pues es la parte donde vamos a describir qué es lo que ocurrió, y también son el momento procesal donde nosotros describimos cuál es el título o causa de la acción, el acto o hecho jurídico generador de derecho que se debate en el proceso. Y lo debemos hacer de una manera cronológica, del hecho más atrasado hasta el hecho más reciente, y procurando nosotros que cada uno de los hechos los describamos de manera sucinta y clara. Sucinta quiere decir concreto, y claro que sea entendible. Y acuérdense, aquí es el documento de demanda debe ser entendible pues para el juzgador y también para el demandado, para que conforme a lo que nosotros decimos, el demandado
pueda contestar la demanda. O sea, no por ayudarlo, sino porque si no la contesta adecuadamente, pues también es en perjuicio del propio actor, porque no se entabla la litis adecuada y no se define concretamente cuál es el punto de la controversia. Entonces nosotros vamos a describir los hechos de atrás hacia adelante y procurando que en cada uno de los hechos de la demanda, vamos a pensar acá, vengan los hechos concretos. Hay que tratar de establecer un solo hecho en cada uno y así nos vamos acercando. Todos los hechos tienen que guardar relación con lo que va a ser el litigio. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que de un divorcio, pues el primer hecho es donde se describe el título o causa de la acción, que es el acto o hecho jurídico que generó. O sea, lo primero para un divorcio sería que se casaron en tal fecha. No es necesario que nosotros digamos, pues antes de casarnos fuimos novios tanto tiempo y nos gustaba mucho ir al cine, nos gustaba mucho ir a dar la vuelta y íbamos a divertirnos con los compañeros. Eso no tiene relación con la litis planteada. El primer hecho es que se casaron, a lo mejor el segundo hecho que establecieron su domicilio familiar, el tercer hecho que procrearon tantos hijos, el cuarto hecho que adquirieron bienes, y luego pues ya vienen los hechos relativos a las razones que dan para divorciarse. Hoy como hay la existencia de un divorcio incausado, pues ya ni siquiera tenemos que decir por qué, pero acostumbramos poner que pues como hay por así convenir a sus intereses personales o no ser compatible el carácter de uno con otro, pues se ve la necesidad de promover el divorcio unilateral o bilateral de divorcio incausado. Pero nos referimos solo a los hechos que tienen relación con el ejercicio de nuestra acción, los hechos que van a ser objeto de litigio, no los hechos que pues a lo mejor ocurrieron, pero que nada tengan que ver con nuestra demanda. Entonces nosotros así describimos los hechos de la demanda. Ahora, fíjense bien, después de describir nosotros los hechos y ordenarlos, aquí miren, escogieron para ordenar los números arábigos, el 1, 2 son chiquitos, 3, a veces tenemos muchos más hechos en una demanda. Después ya viene nuestro capítulo de pruebas. Acá nosotros en nuestro curso vamos a ver más adelante también las pruebas, ¿verdad? Que tienen como finalidad acreditar hechos. Eso es el objeto de la prueba, pero también convencer al juez. La ley establece qué pruebas tenemos nosotros. Acá en materia civil, en materia penal queda un poquito más abierto la presentación de pruebas, pero aquí en materia procesal civil las pruebas están enunciadas. De esas pruebas que están enunciadas nosotros no podemos inventar otro tipo de pruebas y tienen cada una de las pruebas requisitos para ser ofrecidas, son admitidas calificando esos requisitos, se señala cómo debe hacerse su desahogo y finalmente cómo se califican las pruebas. Entonces, eso es algo que también va a ser un tema muy interesante porque como abogados siempre decimos, oye, ¿qué pruebas voy a presentar acá? Bueno, ya sabemos primero las pruebas sobre los hechos controvertidos, las pruebas sobre los hechos que estamos nosotros afirmando. El que afirma está obligado a probar. Vamos a probar solo los hechos en disputa, los hechos aceptados ya no los tenemos que probar. Entonces, y después sabemos cuánto vale cada prueba. Entonces, no tenemos que presentar en exceso pruebas si hay una prueba que tiene un valor probatorio pleno y que el hecho sobre el cual está desahogándose esa prueba, pues ya es probado en consecuencia, ¿verdad? Entonces, de momento, no se preocupen ahorita, solo es para ver el capítulo de pruebas de nuestra propia demanda. Nosotros también vamos distinguiendo nuestras pruebas. Acá también, aquí le pusieron también números arábigos, pero se los pusieron en más grande. Y pues claro que en negritas, resaltando documental pública, le pusieron acá. No quiero pruebas, se le ocurrieron acá. Otra también documental pública, documental privada. Un reconocimiento aquí hubo de contenido y firma de documentos. Bueno, así le pongamos nosotros una inspección judicial, un dictamen pericial, las presuncionales, a lo mejor le ponemos declaración de partes de hechos propios o ajenos, testimonial, etc.
pero cada una la vamos describiendo, qué hecho pretendemos probar, cuál es el objeto de la prueba. Y bueno, esto ya a detalle lo vamos a ver más adelante y mucho más a detalle lo van a ver ustedes cuando vean las distintas ramas del derecho procesal, qué es lo que tienen ustedes que o qué es lo que ustedes van a probar o a demostrar. Pues después de que nosotros ya hicimos nuestro capítulo de pruebas, viene nuestro capítulo de derecho. Y vamos a ver aquí en el ejemplo que estamos llevando a cabo, cómo pusieron su capítulo de derecho. Pues bien, el capítulo de derecho está acá. Pues acá volvieron a utilizar, aquí sí ya utilizó para designar números romanos, 1, 2, 3. Acuérdense que nosotros en los hechos en el derecho de la demanda, pues son las disposiciones legales que nos sirven de fundamento y señalamos los artículos relativos a la competencia del juez, a la personalidad del promovente como segundo punto, al fondo del negocio, o sea, las disposiciones sustantivas, si es en materia civil, serán todos los artículos de nuestro Código Civil, y a la forma o el procedimiento, que serán los artículos de nuestro Código de Procedimientos Civiles y de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado probablemente. Entonces, eso es lo que señalamos en el derecho, es en lo que nos fundamos. Ahora, viene un último capítulo, miren, peticiones. Este capítulo de peticiones, pues también acá ya lo enumeraron de manera distinta, como debe ser, ¿verdad? Le pusieron aquí con letra, primero, segundo, puede ser tercero. Fíjense bien, a veces puede ser que hasta por el nombre confundamos lo que son las peticiones con las prestaciones. Las prestaciones son lo que nosotros reclamamos al demandado y las peticiones son lo que nosotros le solicitamos al juez. ¿Qué le puede solicitar el actor al juez? Pues le solicito que me admita la demanda. Le solicito que cite al demandado para la audiencia de conciliación. Que si no se lleva a cabo la conciliación o el demandado se niega a conciliar, que se le emplace en términos de ley y en consecuencia se señale día y hora para el desahogo de las pruebas que tengo ofrecidas, que se me admitan mis pruebas y que previo a los trámites de ley pues se dicte sentencia a mi favor, condenando al demandado al cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que le he formulado. Eso es lo que nosotros le solicitamos al juez, es en ejercicio a nuestro derecho de petición. Después de que nosotros le solicitamos eso al juez, acá está, ¿verdad? Lo que le pidieron, pues miren, debe venir la despedida, es el protesto. Aquí el abogado fue más concreto porque nosotros protesto a usted mis respetos, él le puso le protesto lo necesario, ¿verdad? Entendido que van incluidos los respetos, el lugar y la fecha. Miren, aquí el abogado sí le puso unas abreviaturas y también le puso una fecha con número, acuérdense que, ¿no? Con letra, ¿no? ¿Verdad? Esto pues sirve para ejemplificar que no obstante que se los decimos, pues a veces no lo cumplimos. Si ustedes no observan estas formalidades de los requisitos de forma de las cantidades, no les van a desechar la demanda. No se las desechan. Se las desechan si no observan los requisitos de fondo. Pero las formalidades son elementos de seguridad para nosotros. Entonces, al final hay que poner protesto lo necesario, protesto mis respetos, protesto a usted mis consideraciones, el lugar donde se elabora nuestra demanda, la fecha con letra y nuestra firma. Acá pues le pusieron su nombre, pero no es necesario que le pongan el nombre porque el nombre ya va al principio de la demanda, ¿verdad? Va la persona quien promueve. Entonces tiene que firmar el actor. Y acuérdense que tiene que firmar también el abogado patrono. Y si ofrecieron la prueba pericial, cuando veamos los requisitos de la misma, pues tiene que firmar también el perito. Entonces, así es el escrito de demanda. Miren, esta demanda que tenemos pues es chiquita, no tiene sus pruebas, pero ya cuando le sumamos las pruebas, las copias para correr traslado, los documentos en los que se acredita la personalidad y los fundatorios de la acción, pues se hace un libelo, un pequeño libro. Esta es la estructura de la demanda.
Ahora, cuando nosotros presentemos la demanda para que no sea admitida, también nos obliga la ley, como les estoy diciendo ahorita, a que presentemos el número de copias de la demanda para que le corran traslado a la otra parte, una copia más para un instructivo que corre agregado en autos. ¿Por qué? Porque pudiera ser que haya un tercero extraño que quiera enterarse de lo que pasó, porque a lo mejor le embargan bienes de su propiedad. Entonces, de ese instructivo le van a informar y tenemos que agregar todos los documentos públicos y privados que acrediten nuestra personalidad, en los que fundemos nuestra acción, en los que probemos, y de todos ellos tenemos que acompañar también copia para el traslado. Antes era curioso porque pues decía que si nosotros rebasábamos de 50 copias, las que rebasaran de 50 copias, pues ya no teníamos que sacarle copia y el demandado tenía que acudir al tribunal a enterarse de su contenido. Hoy ya no establece un límite. Si ustedes pues presentan 100 documentos originales o en el documento original vamos a pensar una escritura, a veces hay escrituras muy voluminosas que tienen 40, 50 copias o más, eh, tienen que sacarle copias para el traslado del número de copias que sea necesario y tantas cuantas personas estemos demandando. Entonces, imagínense, tenemos una demanda contra tres, pues le tenemos que acompañar tres tantos de la demanda y tres tantos de cada una de las copias, más su instructivo, y tenemos que llevar otra copia para nosotros, para que nos firmen de recibido. Pero fíjense, esa firma de recibido es una firma que pues debe ser muy cuidadosa porque pues a veces a ustedes que van a empezar como pasantes les mandan, oye, voy a presentar la demanda. Entonces nosotros sabemos que nos sellan y nos firman, pero también debemos exigir nosotros, y ya lo cumplen normalmente todos los oficiales mayores, que anote que le estamos entregando. Porque imagínense si nada más nos sellan de recibido y nos firman, y cuando de repente pues, nos desecharon la demanda. ¿Por qué? Es que no acompañaste las copias para el traslado. ¿Cómo no? Ahí van. ¿Cómo me lo demuestras? Ah, bueno. Pues para que no haya problema, normalmente, hagan de cuenta que presentan su demanda, les van a firmar de recibido, les van a decir en cuántas hojas son de su demanda, les van a poner qué documentos están acompañando, y nosotros vamos siendo cuidadosos para que no nos responsabilicen cuando llegamos al despacho. Oye, no te fijaste y no te pusieron que presentamos tantas copias certificadas de actas de nacimiento. No, sí, aquí vienen. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que verificar. Entonces, pues con esto concluimos. Este es nuestro primer acto de postulación. Lo utilizamos como ejemplo. Si ustedes presentan su denuncia en materia penal, pues la pueden hacer por comparecencia. Incluso hoy las demandas en materia familiar, cuando se trata de los vulnerables, pues también las pueden hacer por comparecencia. En materia civil hay un procedimiento oral, que le llamamos oral sumarísimo, que ojalá que alcancemos esa sumariedad o rapidez que se aspira por lo menos en el nombre, ¿verdad? Y ya saben que en materia de derecho civil y familiar hay la propuesta de un nuevo código federal y básicamente tendiente a la oralidad. Entonces hay que estar pendientes porque pues lo más probable es que se apruebe y que todos los estados nos sujetemos a ese nuevo procedimiento. No se preocupen porque aquí estamos en teoría general del proceso y lo que estamos viendo nosotros se va a aplicar aún para ese nuevo código de procedimientos civiles y familiares. A lo mejor lo que cambia un poco es que en lugar de ser escrito casi al 100% como lo tenemos hoy, pues se vuelva más oral, pero va a ser lo básico. Entonces, hoy terminamos este primer acto jurídico de postulación, que es la demanda. La próxima clase, que será el siguiente lunes, vamos a ver nosotros el acto jurídico de postulación, pero por parte del demandado, que es la contestación de demanda. Entonces, me mandan su resumen. Acuérdense que de 3 cuartillas, en concreto, no se preocupen, todos han estado bien, y para que lo sigamos utilizando como referencia de asistencias y también como justificante para pues, su calificación, que seguramente deberá ser aprobatoria. Pues que estén muy bien, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.